directamente lo que yo estuve leyendo. De la Mantis, entre otros. No me acuerdo los otros nombres. Lo que pasa es que está un poco, ¿cómo decirle? Retirado por algunas circunstancias. Sí, Pablo. Muy bien, ok. Entonces, vamos a ver. Dentro del tema que estuvimos compartiendo, para analizar un programa, un caso, un incidente, es necesario contar con un plan. O sea, como vimos en el material, es un plan que debe incluir un orden lógico en el sistema de gestión de riesgo, de incidente. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento a tener en cuenta para trabajar con un incidente que se nos presente? Yo diría que la recaudación de información por parte de la persona que reporte el incidente. Ese es el primer paso. El primero, Francis, ¿cuál sería el primero? Por orden cronológico, ¿cuál sería el primero? Entiendo que sería la notificación del incidente, el primer paso. Luego de esto, se sigue ya lo que es la persona de soporte que recibe el caso y lo clasifica y lo registra. Creo que es el orden, si mal no recuerdo. Ok, bien. Un momentito, que estoy aquí en la plataforma. Aquí. Lean el chat. El chat. Maestro, perdón. Lee el chat. Que lea el chat. Identificación del incidente. El primero a identificar el incidente puede ser paralelo con el reporte, por el primero es identificar. Para saber qué se va a reportar. En efecto. El primer elemento, el maestro nos señala que es la identificación del incidente. Para poder saber qué herramienta usted va a utilizar para resolver, tiene que saber qué fue lo que se presentó. Si fue un problema de ataque de virus, si fue un virus, qué tipo de virus, y cuál es la herramienta, el software más recomendable para trabajarlo. Realmente dentro de los mandatos, dentro de las herramientas que nos brindan mucha ayuda según el caso, yo de manera particular pude identificar uno de ellos. El caso que yo vi que se aplicaba más era el GLPI. No sé si algún otro compañero tiene la misma, o sea, coincidimos o tiene otra alternativa. Me gustaría ver su posición y por qué. Okay. Yo corroboro ahí contigo. Yo también entendí que el GLPI era el sistema o el programa gestor que se podía usar. Francis, ¿y por qué usted cree, Francis, que el GLPI es el software más adecuado para trabajar el problema? Primero, ¿usted puede leer el problema, Francis? Déjame abrir el archivo, dame un minutito. Ok. A los compañeros que llegaron tarde, estamos teniendo un pequeño imprevisto por un problema de salud del maestro que no puede expresarse y servimos de portavoz, pero la clase realmente es para que la desarrollemos todos, que la socialicemos por mandato del maestro. Que pueden participar y con libertad. Hay mucha gente que no está hablando porque
O sea, es pregunta, respuesta. Recuérdense que estamos en la última etapa. A partir del tema 3, ya hemos dado una gran parte y se ha explicado. Lo más importante es cuál es incógnita. Hago un recuento breve del 3, pero cuál es incógnita o pregunta tienen el desarrollo de la unidad 4, que es la más crítica ahora mismo. O sea, un recuento rápido del 3, pero vamos a trabajar con la 4, que es donde pueden tener más incógnitas y dudas para su desarrollo. Ok, cualquier, la observación que nos hace el maestro, las personas que llegaron, vamos a tratar de enfocarnos en lo que es la unidad, en lo que es el módulo 4, que parece ser el más crítico. De hecho, creo que el último, uno de los El último, con ese concluimos. el último. Pero preguntas de lugar sobre el módulo 4. Pregunten, por favor, que yo sé que tienen muchas dudas. Hello. Dudas sobre el módulo 4. ¿Quién tiene? ¿Quién comenzó a llenar el módulo 4? Yo no he comenzado a llenarlo, pero sí tengo una pequeña duda de los casos de estudio. No, es que no es. Okay. Disculpe, lo que pasa es que en estos días no he tenido mucho tiempo porque estaba organizando unos talleres y eso, de cosas de concurso. Estoy un poco retirado, mano de trabajo y compañía. En un momento, que tengo un internet súper lento. Pablo, te voy a presentar la unidad 4 para que me digas cuál es el inconveniente. Sí, es los casos de estudio que yo estuve leyendo. Lo que pasa fue que lo leí en la computadora, no ando con el celular. Pero dije como que le falta. ¿Cómo era? Mira la pantalla, Pablo. ¿Cuál? Ok, espérese. Ya no la veo, profe. No, Mira mi pantalla y dime cuál. Nota, miren algo acá. Ese caso de estudio que dice ahí. ¿Lo ven? ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve, está cargando ahora. Sí, profesor. Okay. Ese caso de estudio que está ahí, miren. ¿Lo ven? Ese, que dice, coloque aquí caso de estudio. Y dice, está al final del material. El material es, déjame ver, aquí, en recuperaciones. Le muestro. Al final, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¿Lo ven? Está al final del documento de estrategia de recuperación. Van a usar tabla de información, no van a calcular. Usen la tabla que le brindan el material para hacerlo. Suponga que usted lo calculó y coja un valor según su criterio. ¿Entendido? Pregunta. Pregunta.
Pablo, Que tengo totalmente el internet súper lento, a veces me está entrecortando. ok, mírame pantalla entonces. No se ve. No, en el mío no se está viendo nada. Audio la mantengo ahora mismo. Ok, te decía que el caso de estudio está en el material que dice estrategia de recuperación, en la última página. Van a utilizar las tablas del material, no van a realizar cálculos, no, sino utilizar los valores que están en cada tabla y van a asumir uno según sus criterios, el que ustedes crean a juicio propio cuál sería el más recomendable. Ok, pregunta. ¿No entendido? Ahí sí no entendí. Correcto, maestro. ¿Y el examen del módulo 3, cuándo se lo va a subir? Déjame ver, espérate, da un minuto. Ah, sí, ya recordé. Bueno, se lo voy a subir hoy en la noche. Voy a tratar de subirlo hoy en la noche. Ok, Perfecto. va muy apegado al contenido de ese módulo. Tienen dos oportunidades ahí. Tienen que pensar juiciosamente que van a responder. Más preguntas. Facilitador, con respecto al tema de las tablas, ¿usted quiere que se muestre exactamente el RPO, el RTO? Es básicamente eso. Selecciona un valor de la tabla y di por qué lo seleccionaste. ¿Entiendes? ¿Para qué? Porque hacer los cálculos, si hubiese optado por hacerle los cálculos y explicarse, lleva mucho tiempo. Utilicen un valor como que hicieron los cálculos. Asuman ese valor y justifiquen el porqué. ¿Ok? Ok. ¿Quién más tiene preguntas? Hagan todas las preguntas del lugar, no queda una semana de clase. Menos de una semana. Profesor, buenas noches. Tengo una pregunta para usted acerca ¿De qué? del software que hay que crear para buscar la solución. No te- Este software puede ser... Tú no tienes que crear software. No. O sea, he buscado uno que pueda resolver el problema que usted presentó. Tú sugieres uno. ¿Cómo vi? No, lo que yo me refiero es hay que buscar una alternativa para resolver un problema que usted dejó. Ujú. Entonces, si este puede ser cualquiera o alguno en específico. Tú has dado algunas aplicaciones. Hay aplicaciones que te dan soluciones de lo que tú requieres. Pero si no, investiga y sugiere uno y argumenta por qué. ¿Ok? Ok, sí. Ya se me ha hecho difícil. El curso cuando yo lo tomé quizás no leí bien los requisitos, Ujú. pero yo no soy de la ingeniería en sistemas. Yo lo que estudié fue logística en el área de ingeniería industrial. Ujú. Entonces se me complicaba esa parte de... No, chequea dame, ese es el último caso de estudio. Ujú. Sí. Espera un minuto. Para darte una idea clara. En el último caso de estudio, tú no tienes que plantear ninguna. Con permiso, profesor. Sí. Me parece que él se refiere al caso de estudio de la unidad
qué gestor de incidente utilizaría y por qué. Ya. Creo que es en la unidad anterior que está ese casito, profe. Ok, entonces, ya es una de las herramientas que vimos anteriormente. Tú sugieres una y por qué la sugieres. Es a juicio tuyo. No es una cosa complicada. ¿Entendiste? ¿Dónde está él? Joel. Se fue. Joel. Hello. Perdón. Joel. Joel. Hello. Ahora se escucha, profesor. Y Joel, ok, el joven que estaba hablando era Joel, ¿verdad? Sí, el de ahorita era Joel. Ya está, Joel Tolentino no es. Sí, profesor, déjeme buscar, espérese, déjeme buscar la pregunta. Déjeme buscar la pregunta, que me confundí en verdad, porque no el capítulo 4. Ok, entonces el anterior, Joel, sí, el anterior Sí. son de las herramientas que vimos. De esa herramienta que vimos, Profe, yo le ayudo un poco, si usted quiere. oye, la herramienta que vimos, como ya tú tienes el argumento de la que seleccionaste lo que vimos, tú vas a seleccionar una de esas y la vas a sugerir y vas a decir por qué, ¿entiendes? Entonces no tienes que investigar, sino selecciona una de esas, la que tú creas que se apropie más al caso de estudio y explica brevemente por qué. Ya. Ok, está bien. ¿Quién más tiene duda? Vayan hablando. Profesor, una pregunta. La parte de la grabación con respecto a la video, que sea todo lo mande. ¿Eso usted hace una grabación y lo sube a algún grupo, a la plataforma o algo? ¿De qué grupo tú eres? De este, del 20, Son 3 grupos. 20-0. Yo tengo 3 grupos. 2105, 2104 y 2106. 06. ¿A quién le falta grabación? Porque, lo que pasa es que el internet es sumamente para acá cuando llueve, por donde yo vivo, se pone. Pero es que usted ve que está algo dentro. El internet es sumamente pesado, pero así no Ok. visualizamos. ¿Tú no tienes las grabaciones? ¿No la has visto en el curso tú? ¿En tu grupo no la? No. Ok, yo lo chequeo y lo subo. Yo la chequeo y la subo, no te preocupes. Voy a verificar ahorita. Y esta también la voy a subir. La número 3 que falta, facilitador. La número, Francis. 3 falta solamente. Más la de hoy. ¿De qué grupo? De este. Del 2106. ¿Tú eres el 2106, Francis, también? Sí, 2106. Ok. No, mentira. Yo soy 2104. Ok, yo reviso ahorita y la subo. Está bien, tranquilo. Le subo esta y le subo la otra. Vayan preguntando. La unidad 4 tiene mucho contenido y es importante que lo vayan viendo y preguntando. Espérense, déjame hacer una cosa. El punto que más vale de la unidad 4 es el caso de estudio número 3. No, es mentira. La actividad. Sí, espérate. Uno vale 30 y otro vale 40. Vamos a verlo los dos, a ver. Ok, la actividad primero. La voy a visualizar.
¿Ven mi pantalla todo? Sí, profesor. Ok, atiendan acá. No, ese es sencillo, esa no es. Espérense. Paso 4 aquí. Actividad número 1. Esa es la actividad más trabajosa. Y tienen el caso de estudio vale 40 puntos. Como la actividad. Ok, vale esa pregunta. Y díganme qué no entienden para explicarle. De lo más complejo, se lo voy a maximizar. ¿Lo ven ahí? La pregunta 1, esa es fácil. La 2, también es fácil. ¿Están viendo, verdad? Sí, profesor, se ve. Sí, profesor. Ok. No puedo ver, ¿no? ¿Eh? ¿Quién no lo ve? ¿Quién no lo ve? Yo no puedo verlo, profe. Solamente veo la pantalla de la foto. Ok, vamos a leer la pregunta. Déjame ver. Francia, ayúdame con la pregunta ahí. La número 3. Dice la número 3, ¿cuáles fueron las señales de alertas que se evidenciaron para alertar acerca del incidente? Eso básicamente es cómo se notificó el incidente, cuál fue la alerta, qué fue lo que pasó, quién lo notificó. Las alertas fueron la lentitud del sistema, ¿verdad? Sí. ¿Quién reportó la lentitud del sistema? Los contratiempos que surgieron. Bien. La cuarta. ¿De qué manera contribuiría un software antivirus en este caso? Analice su respuesta. Alguien que la responda. Alguien que la responda. ¿Quién? Vamos, ¿quién la responde eso? Nadie. Eso es como herramienta de prevención. Se utilizaría como herramienta de prevención. Nadie quiere desinstalar la máquina y después instalar un software, sino como herramienta de prevención. Bien. ¿Quién más? ¿Quién dijo? Profe, también. Lobo Sánchez. ¿De qué manera contribuiría un software antivirus en este caso? Profe, también hay que primero aislar, bueno, el antivirus se usa para identificar primero los virus, qué tipo de virus es y por tanto qué tipo de daño puede provocar. Entonces tomar las medidas necesarias y yo digo también que aislar, desconectar de la red el equipo o el sistema a fin de medida de contención. Sí, Doble, pero lo primero es que como precaución. El antivirus lo que hace es que te va a evitar que entre el virus. Recuérdate que lo que entraron fue un tipo de virus que hizo el escaneo de las claves principales. Si entra un archivo y está el antivirus, evita que el virus se propague y limpie el archivo o lo elimine. Es como precaución primero. ¿Entendiste? Ok, vamos a la otra. Que dice, por ejemplo, que otro mal funcionamiento generó el incidente. ¿Quién lo responde? Vamos. Perla, Joana, Luigi. Vamos a ver quién me dice.
Solo que hubo que hacer un cambio de clave de la gerencia, y eso es grave, eso fue algo grave también. El secretario tuvo que dirigir a la autoridad, al presidente de la compañía, y tuvo que pedir una contraseña, y con esta contraseña fue que prácticamente se vino al suelo todo el sistema de seguridad. Sí, pero recuérdate algo, cuando solicitaron la contraseña general, la contraseña fue capturada por el ransom, y ahí entonces tuvieron control total del sistema. Exacto. Entonces, aparte del incidente generó lentitud en todos los procesos del sistema, pero también de servicio al cliente, respuesta al servicio al cliente. Exactamente. En cada uno de los personajes, ¿cuáles fueron las amenazas a las que expusieron al sistema? Esa la salté. ¿De qué manera benefician los logs del servidor? Ustedes saben lo que es el log del servidor, los logs, hermano. Sí, sí saben, ¿o no? Cuando hay una red, ¿quién me responde? Pues la digo. Son los eventos que se generan en una máquina. Dependiendo de lo que se haya detectado en esa máquina, ese agente de antivirus le reporta a la plataforma del antivirus, y ahí se evidencia o se lleva el registro de esos eventos. Exacto, los son registros de entrada, salida y proceso de todo lo que se hace en una estación o la red con un usuario. Entonces beneficia mucho porque deja un registro de todo lo que se ha hecho, ya sea por el usuario o por una máquina, porque puede ser que la máquina o la terminal tenga varios usuarios. Ok, entonces da muchas alertas de información específica. Ok. Sí, así mismo, y deja un histórico de cuándo se realizó el evento. ¿En cuáles log de herramientas de seguridad usted utilizaría en este caso, y por qué? Serían los logs que generaron la bajada de archivo indeseado, el uso de qué manera se bajó un archivo y se abrió. ¿Qué más fue lo que pasó? Había 3 usuarios. ¿Qué me refresca? En el caso de tuyo, los 3 usuarios hicieron 3 acciones diferentes. ¿Cuáles son los logs que generaron? Vamos a ver. Uno fue bajada de archivo no autorizado. El archivo contenía un virus. El otro, ¿qué fue? Había uno escuchando música de internet y otro cargando un video familiar. Ok, en cuanto a la música de internet, ¿qué podía generar? ¿Cómo podía afectar el proceso? Bueno, al descargar la música, este usuario estaba consumiendo ancho de banda, el cual era necesario para la actualización de los sistemas y así contrarrestar el ataque. La otra ocasión del video. ¿Quién lo dice? Ok, pasamos a otro entonces. Vamos a ese sí. En el material hay una tabla de nivel de severidad. De ahí selecciona un nivel de severidad y explica el por qué. Vean la explicación y ustedes seleccionan uno de acuerdo al juicio de ustedes. La pregunta 10. La 11. También hay una tabla de nivel de impacto. Usted va a visualizar esa tabla y va a seleccionar el nivel de impacto que usted cree que ocasionaría el incidente, en este caso, a la empresa. Igual hay una tabla de criticidad.
Va a ser el mismo proceso. Sigan leyendo y vayan socializando. Vamos. Sigan leyendo la pregunta y van socializando la pregunta que está en la pantalla. Espérense, déjenme visualizarla. Nos quedamos en la pregunta número 15. No. En la número 12, nivel de criticidad, el nivel de impacto. ¿Cuáles serían las categorías de impacto? En este caso, o sea, de acuerdo a la tabla. Haciendo uso de la tabla de respuesta, aplique en este caso cuáles serían los tiempos de respuesta. Te doy la tabla que yo le dejé en el material y de ahí usted, a juicio de usted, como según usted considere el tipo de empresa, imagínese que usted está en una empresa, le va a decir qué tiempo usted considera de respuesta que puede durar la empresa. Recuérdense que el tiempo de respuesta es dinero para la empresa. Es beneficio. O sea que tiene que ser lo más hábil posible en esa respuesta. Le voy a hacer un recuento rápido. Tiempo de respuesta. Esa es la 14, la 15. Nivel de urgencia. Hay una tabla también. En la 16 hay una matriz también. Ok, entonces la 16 igual, utilicen la tabla. Le voy a decir dónde van a usar la tabla y ya sabe cómo la van a usar, a juicio propio, porque muchos llevan cálculos y entonces el de ponerle a hacer los cálculos le lleva con mucho contratiempo. Hay una parte donde dice en la 17 que explica cómo es el impacto actual y el impacto futuro. Lean esa parte y apliquen qué ustedes sugieren de acuerdo al impacto actual y al futuro de este caso de estudio. La 18 dice, mencionen los roles y perfiles que deben interactuar. Recuérdense del caso de estudio, recuérdense de los roles que deben intervenir en un incidente. Y en este caso, ¿cuál ustedes creen que son los más apropiados para este caso de estudio? ¿Y qué ustedes creen que deben de hacer? Entonces dice, ¿cuál es la importancia del analista forense? Justifique y diga por qué. Aunque digan cuál es la importancia necesaria. Es suficiente. Y describa las funciones principales del líder de grupo de atención a incidentes. Recuérdense, el líder de grupo. Ahí tienen las 20 preguntas. La mayoría de las que son con tablas, recuérdense que es como punto de referencia. Usted va a seleccionar una opción de la tabla o de la matriz y va a decir por qué. Por el juicio propio de ustedes, que no se vuelvan locos. Pregunta ahí. ¿Quién pregunta? Vamos. Hello. Dígame. ¿Alguna pregunta ahí? Hello. No. Si ustedes no me expresan nada, yo no puedo explicarle. Vamos. Al parecer no hay pregunta, profesor. Profesor, ¿usted podría darnos una pequeña pincelada, por así decirlo, de más o menos la línea por donde iría la respuesta de la pregunta 17 para uno tener como una leve noción, un norte?
Espérate, ahí en el material hay una opción, te explico cómo, que dice que es el impacto actual. De acuerdo al concepto del impacto actual, tú vas a decir en el momento, o sea, en la realidad que tú estás viviendo del incidente. Entonces, imagínate el momento del incidente ahora mismo. ¿Qué es lo real? ¿Qué está pasando? Y describe lo que está pasando. Luego pasa el impacto actual, ¿verdad? Deja secuelas, consecuencias. ¿Cuál sería ese impacto a futuro? Lo puedes escribir así. ¿Entendiste? ¿Eh? Por ejemplo, yo en un motor tuve un accidente, choqué. En el momento me dio dolor en una pierna. Ese fue el impacto actual, por ponerte dos puntos de referencia. Ok, pasaron 2, 3 días, 4, una semana. Sufrió un nervio, sufrió un hueso y quedé yo con la pierna torcida. Impacto futuro. ¿Ah? ¿Entendiste? Te lo puse así a grosso modo, para que lo calculara así. Es como una visión así, de qué es en el momento lo que está pasando y qué pasaría en el futuro como secuela. ¿Ah? ¿Me entendiste? ¿Ah? Profesor, escúchame que salí sin querer ahora fue que me. Lo que es Jefferson en la realidad es lo que sería en el futuro, lo que es la consecuencia actual, lo que en el presente, lo que está pasando, que qué implica ese incidente en el momento real y qué implicaría la secuela de ese incidente luego de post. ¿Entendiste? Sí, entiendo, profe. Okay. ¿Alguien más tiene otra pregunta de esa parte? Esa es la pregunta, esa es la actividad más larga, la de 17, la de 20 preguntas. Ok, me voy ¿a dónde? Al caso de estudio. No, caso de estudio no, coloque la actividad ok, esa es la actividad es la que vale 40 puntos y son 10 del, ¿están viendo mi pantalla ahora? No, espérense. No, profesor. No, la pregunta, hicimos un desglose para que no se vuelvan locos lo que tienen que hacer. Miren, la pregunta vale 40 puntos. Enfóquense en esa parte. Ese foro de incidente versus riesgo vale, creo que son como 10 puntos. Ahí tienen 50 puntos. El segundo tema está dividido en 50 puntos más, pero de esos 50 puntos hay un foro de estrategia de recuperación. Ese foro de estrategia de recuperación está basado aquí en el contenido. Las estrategias son varias. Habla específicamente de esas estrategias que está ahí. No invente. Solo lea el documento y sugiera la estrategia que usted considere el lugar. El foro no le está pidiendo una cosa del otro mundo. Lea el documento porque hay estrategias que son importantes. Mire, ¿cuál de las estrategias considera la más adecuada en términos generales? Porque usted viene aquí y busca las estrategias. Voy. Ok, introducción a la estrategia de recuperación. Análisis de riesgo, estrategia de recuperación. Vamos acá. Miren la estrategia acá. No, es el RPTO y el RTO. Es bueno que manejen el concepto. ¿Para qué se utiliza? Déjenme ver si le puse aquí el tipo de estrategia. Estrategia de contingencia, estrategia de recuperación. Ok, proceso, personal, sistema de información. Déjame ver si aquí le puse la mirror. Ok, escenario de contingencia. Ok. Déjame ver acá. Estas son de las tablas. Análisis de estrategia de recuperación, RTO. Por aquí tiene que haber tiene que estar la mirror, la de, déjame ver. Estrategia de continuidad en proceso. Ok, recuperación de personal. Estrategia de recuperación de personal, es una.
Hay otra para acá, hay más. Te hacen un recuento para que no se pierda, para que no digan ni que no, que el profesor, estrategia de continuidad del sistema de información. Aquí miren, el CursSite, solución que se caracteriza por disponer de un centro alternativo. El CursSite con una sala vacía, es nada más la sala vacía como el espacio en blanco. Usted tenga que agarrar y mover o crear un data center rápidamente, pero tiene el espacio todo disponible. El WordSite es la solución que se caracteriza por disponer de una sala preparada con las condiciones de seguridad y el ambiente adecuado. Ok, con equipos informáticos y de comunicación instalada, pero no operativos. Nada más están los equipos y está la sala. Toda la seguridad del lugar, pero no está operativo. O sea que tiene que comenzar a conectar y quizás actualizar software y a ordenar y hacer todo lo que tenga que hacer ahí. Verificar la conexión y todo. El HotSite, solución que se caracteriza por disponer de una sala preparada con las condiciones ambientales y adecuadas, con equipos informáticos y comunicación instalados y operativos. Ese es operativo completamente. Lo único que no va a estar es actualizado. O sea, usted lo tiene funcionando y qué sé yo, lo actualiza cada X tiempo, no en vivo. El mejor de todito, de todas las estrategias de recuperación, es el middle site. El middle site es, espérense, es el data center que es semejante al de la compañía en todo actualmente y está funcionando y se actualiza por milésimas de segundo. Sería un data center simultáneo, de tal forma que si la compañía en un momento sufre un incidente, ese entraría en cuestiones de segundos. Es el más efectivo, pero el más caro. Cuando hablo de las estrategias, entonces utilicen las estrategias de recuperación que serían estas, las que les mencioné aquí. Esa. Básicamente en esa. ¿Por qué? Porque son como los factores más importantes que ustedes necesitarían. Supongamos que ustedes tengan un centro de cómputo que no sea muy complicado, que no sea lo último de los muñequitos, pero que ustedes crean que en la misma estructura de la compañía, en un salón a cierta distancia, puedan tener una copia de los servidores y 2 o 3 terminales funcionando de manera simultánea con todas las funciones que tiene ese centro de cómputo. Todo, o sea, un aire acondicionado pequeño, 2 servidores, si son 2 servidores, pero que se van actualizando, y quizás 2 o 3 terminales, aunque las 2 o 3 terminales no serían todo en total, pero que ustedes pudieran tener toda la información básica y el entorno perfecto en caso de que fallaría el principal para seguir funcionando. Ese sería como un middle site, que sería el espejo. ¿Entiendes? Es lo más recomendable, lo que es lo más costoso, porque usted puede pone a trabajar un data center o un centro de datos simultáneo al mismo tiempo. Es más costoso, pero es lo más eficiente para recuperar el negocio, seguir dando el servicio sin ninguna pérdida de tiempo. Ok, pregunta. Me estoy súper esforzando. Pregunta. No lo escucho, hablen. Nadie tiene nada que decir. Dime, Joel. Profesor. Ajá, te escucho. La pregunta es que, o sea, la tabla está en capítulo 4, ¿verdad? Todas Están en los capítulos. Todas las tablas están ahí y tituladas, Joel. Nada más lee con despacio y la vas a encontrar todas. Yo la titulé según la categorización, ¿ok? Ok, está bien, gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Joel, me parece que es el capítulo 3 que está en esa tabla.
No, espérate. La tabla de... Ah, bueno, hay una... Sí, yo creo que hay una parte, yo el que está en el capítulo 3. Pero déjame ver algo. Mira la de RTO acá, espérate, que no lo está mirando. Espera. Yo estoy viendo la videollamada por cosa, por celular, no te Que la... no ve la pantalla mía, ¿verdad? Sí. No. Sí, ahora sí se Ok, ve. miren, en la página 7 hay una tabla que es la de el RTO y el RPTO, que se coste y tiempo. Espérate, también tiene escenario cubierto, ventaja, RPTO, no, RTO. Te voy a decir, por ejemplo, en la página, en la número 5, ¿qué tiene ahí? Los diferentes escenarios. Ok, espérate. Déjame buscar la tabla en específico. Creo que la tabla, la mayoría está en la unidad. En la unidad 3, pero déjame certificarte bien, porque cada contenido lo puse en base a cada actividad lo puse en base a los contenidos. Quizá ahí se la dividí más para que no vean tanta información al mismo tiempo. Te estoy certificando yo, para que sepa dónde va a buscar la información. Ah, mira, en la estrategia personal, una que a mí me gustó, era por ejemplo esta del traslado de personal. Eso es, por ejemplo, ustedes ven cómo estamos trabajando en la pandemia, que un personal se fue a la casa, trabajó de la oficina, otro obligatoriamente tuvo que ir a las oficinas, pero tuvo que ir dos días o X horas. Esa es una de las estrategias de recuperación o de continuidad de servicio, donde las posiciones clave se tienen que quedar en la empresa, pero en momentos específicos, ¿ven? No todo el tiempo, para darle entonces seguimiento, donde un personal que puede trabajar de la casa, entonces trabaja teletrabajo y sigue haciendo la misma función en la casa, que la situación que vivimos casi actualmente y todavía continuamos viviendo en ciertas empresas por la cuestión de la pandemia. Esa me gustó muchísimo. Es algo que ustedes pueden implementar dependiendo en la empresa de ustedes, dependiendo del auge que tenga la contaminación de COVID. Si son directivos, pueden decir, mire, esta posición la podemos rotar allí, podemos hacer esta, fulano, entonces son posiciones claves, esenciales, vengan una vez a la semana por esto, hagan esto y deleguen entonces lo otro. Es una posición de continuidad de negocio, donde usted maneja el recurso humano. Déjame ver acá. El material está bueno, yo se lo saqué directamente de la maestría mía, para que pudieran aprovecharlo al máximo. Yo confirmándote, el material de la página 4 es que contiene todas las tablas, ok. Digo de la 3, perdón. Déjame ver. De la unidad 3, profesor. Déjame ver. Guía de módulo general, guía de módulo. Déjame ver esta guía aquí, a ver si lo tengo. Ok, continuidad de negocio. Déjame ver si lo... Mira, en la 3, en la de la unidad 4 tienen los tipos de log. Recuérdense que hay una pregunta que dice en la actividad, hay una pregunta que dice cuál tipo de log utilizaría. En una de las guías de contenido de la unidad 4 tienen todos los tipos de log y las descripciones, o sea que nada más tienen que leerlo y aplicarlo. De eso que ustedes consideren, aplicarlo entonces al caso de estudio. Las herramientas de log están ahí también. Lean el documento, que yo le puse mucha información válida. Mira la severidad del incidente aquí, sí, mira, aquí tiene que haber, mira ahí la tabla de la severidad del incidente. En la misma unidad 4
donde dice guía del módulo, ahí están casi todas las tablas. Mírala ahí, ¿tú la estás viendo en la pantalla ahora? ¿Quién la está viendo? Ok. No. Bueno, no se entonces ve. Joel, tú buscas a partir de la página 23, digo 11 de la guía del módulo, oíste, de la misma unidad 4. Ahí están todas las tablas, todas tituladas según el criterio que lo vas a utilizar, sin excepción de nada. Ahí yo puse todita. Ok. Pregunta. Profesor, Buenas buenas noches, noches, profesor. Carlos, dímelo. Hay una pregunta que se refiere, pero veo que se queda como abierta. Es sobre la buena práctica. ¿Sobre una qué? Pregunta cómo aplicar la buena práctica. Algo así que, según veo ahí. ¿A dónde está esa pregunta, Carlos? Ahora mismo no la tengo a mano, ¿De porque qué ando unidad? manejando. Pero antes de salir, de lo que estamos tratando ahora. Me parece que es la antepenúltima, según vi. Esa, creo que es la del tema. No, de la última. Okay, yo ya, creo que ahí dice toca actividad práctica, actividad buena práctica. Mire, a través de todo el contenido, ustedes leímos sobre muchas prácticas, unas que eran a mediano, a corto y a largo plazo. Son prácticas de buenas soluciones, efectivas, y algunas que las soluciones son más prolongadas. Usted va a leer toda la práctica, incluso la que usted aplicaría en X caso, y va aquí a agregar. Mira, la pregunta que dice fácil, dice, luego de haber tratado todo el material del curso y logrado un nuevo aprendizaje, crea un documento cuyo contenido sea alguna de las prácticas frente a incidentes y justifique el por qué selecciona la misma. Por ejemplo, una buena práctica frente a incidentes, por ejemplo, sería hacer un backup de toda la información todos los días a las 12 de la noche. ¿Por qué? Bueno, si en el caso de sufre un alto voltaje o un pico, la compañía en el periodo de la noche, al otro día, el margen de pérdida que usted va a tener mínimo en caso de, ¿entiende? Usted tiene la cantidad de información más segura. Recuérdese que los backups, otra podría ser el backup que usted tiene, hacer una copia que se haga de manera remota a otro sitio. Bueno, usted diría, ¿por qué? Yo diría, en este caso, Carlos, si en caso de la empresa coge fuego en la noche y se pierde el servidor, lo que sea, y usted quiere restaurar el servicio al otro día, le tomará un par de horas, pues ya usted tiene un backup remoto, no en la misma compañía. Pero si, por ejemplo, se metió alguien y robó todo lo que era data de la compañía en la noche, él se llevó lo que estaba ahí en el momento, pero usted tiene una copia remota en otro sitio. O sea que aunque usted tenga la pérdida de la información que le pueda crear algún inconveniente, ya sea por la divulgación de las informaciones confidenciales, usted tiene un backup de seguimiento, de continuidad de negocio que le va a permitir a usted trabajar al otro día sin ningún inconveniente, aunque usted sabe que va a comenzar a poner la seguridad del lugar porque hay informaciones fluctuando por ahí que no deben de estar en la manera adecuada. ¿Me entendiste? Sí, correctamente. Sí, lo que pasa es que lo vi tan abierto, pero ahora a un incidente particular. Exacto. Tú lo seleccionas en vez de ser cuál es la buena práctica tú como elemento como líder de seguridad implementaría en una institución. ¿Entiendes? Que sería, por ejemplo, en el control de información, en el control de seguridad. Por ejemplo, tú podrías decir una buena práctica es que ningún empleado te utilice memoria sin estar registrada dentro de la institución. ¿Entiendes? Porque puede copiar algún tipo de información. Entonces otra podría ser una buena práctica que todos los registros de los logs
de cada usuario, se haga un reporte diario que tú lo puedas revisar a ver por dónde hubo movimiento de cada usuario y quién hace esa información en la adecuada. Y ahí tú le das seguimiento. O sea, son una serie de prácticas en las que ustedes van, es como si fueran políticas que ustedes establecen en una empresa, pero en este caso serían buenas prácticas, que serían la buena práctica al final del día son políticas que ustedes establecen, porque usted dice, bueno, a la empresa no me entra nadie sin un carnet de identidad donde se refleja la foto, el departamento y el código del empleado. Eso es una política, pero es una buena práctica porque te la sugirió. Una va de la mano de la otra. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, si me entra un empleado y no está identificado, o una persona o el empleado de la institución no tiene identificación, me puede entrar cualquier persona a la institución y yo no sabe quién es. ¿Entendido? Es buena práctica, es como que ustedes creen ese hábito y ven en la institución qué cosas se están haciendo bien, qué cosas se están haciendo mal y cómo ustedes pueden ir creando el hábito de la buena práctica. Si son del área de informática y tienen que obligatoriamente interactuar con los usuarios, bueno, buena práctica. Los usuarios ninguno tienen que compartir las claves. Las claves de los usuarios nunca pueden ser menos de 16 caracteres. ¿Ah? Buena práctica. Ningún empleado puede escribir en una nota o escribir en un documento su clave de acceso, porque le pueda leer otra persona. Buena práctica. Ningún empleado debe dejar su máquina encendida con su usuario adentro. Están viendo, o sea, estoy dando tips de buena práctica, que son cosas que usted vive día a día y que usted la puede implementar. ¿Entiende? ¿Me entendieron más o menos la idea? ¿Sí o no? Perfectamente. Sí, profesor. Okay. Vayan haciendo las otras preguntas. A ver, sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿podríamos ver el caso de estudio que está en el documento de recuperación? Sí, dame un minuto, lo voy a buscar. ¿Qué tú quieres ver de ahí? Dice el enunciado, en este caso práctico, el alumno deberá realizar un informe en el que se realice la selección y presentación de estrategias de continuidad de una oficina bancaria, suponiendo que dispone de la información de análisis de riesgo vía máximo 10 páginas. No lo ponga 10 páginas, no voy a abusar de ustedes, haga todo lo que pueda. Para ello se deberá realizar el siguiente: plantear 4 escenarios. Tú te lo inventas el escenario, tú te lo creas, ¿entiendes? Entonces, que puedan causar impacto importante en la oficina. Puede ser, qué sé yo, un terremoto, una inundación, una falla eléctrica. Escenario de incidente. Analiza al menos una estrategia alternativa a cada uno de los escenarios. Si, por ejemplo, es un fallo eléctrico, el fallo eléctrico, por ejemplo, equivale a que se fue la luz en el sector entero por la avería de la planta principal. ¿Qué estrategia tú utilizarías? ¿Te recuerdas la estrategia que hablamos ahorita, por ejemplo? Dentro de la estrategia también está la estrategia de como un furgón móvil. Yo creo que se la puse ahí, pero también es válida. Es como que usted prepara una especie de furgón con patanas, como tipo patanas, la tiene en su parqueo, en el parqueo de la institución o a cierta distancia. Entonces, eso es lo único que necesita: conexiones de redes, porque tiene todas las instalaciones eléctricas, y usted desde ese furgón puede continuar de forma remota dando el mismo servicio que daba el data center. Okay. Entonces, por ejemplo, en caso de incendio, tú puedes tener un tipo de estrategia que es como el furgón, una estrategia móvil, tiene otro nombre allá, pero también es aplicable y tú puedes tenerlo. Y si por ejemplo,
se derrumbó la institución por un terremoto, se dobló, se torció el edificio, se perdió la electricidad en un X momento, tú ya sabes que el backup tú tienes que tenerlo en otro sitio. Lo puedes restaurar quizás en el mismo sitio móvil que tú tienes todos los equipos y seguir trabajando, conexión a red y seguir trabajando. Si por ejemplo fue una inundación y lo que se inundó fue la primera, segunda y segunda planta, vamos a suponer, y tú tenías el data center, que es un error grave en el sótano, entonces, ¿cuál tú aplicarías? Si sería que hiciste un cursai, una de las estrategias que te dije anteriormente, y tienes que mover equipo, o no hay equipo, o dejaste una copia de servidor por otro sitio, y de ese servidor se pueden accesar remotamente. Ven, las estrategias que le puse allá es la que van a analizar y van a aplicar acá. Entonces, no le voy a exigir exactamente todo lo que pide. Dice analizar una estrategia alternativa para cada uno de los escenarios planteados, considerando los costes. Los costes lo pueden disimular. Los recursos necesarios. O sea, recuérdense, por ejemplo, la estrategia de recursos humanos, donde tienen que mover personal. Recuérdense que el personal no se mueve solo. El personal que usted mueve de teletrabajo tiene que adecuarle en su casa la seguridad del lugar. Por ejemplo, no puedo usar una máquina al azar. La máquina que tiene que usar es la de la institución, pero usted tiene que asegurarse que él allá, usted manda personal técnico y le asegure que las conexiones eléctricas son seguras, que tiene conexión o acceso a internet, que el área donde va a trabajar quizás no tenga acceso a todo personal. Entonces, que la máquina que va a utilizar tiene restricciones nada más para ciertas cosas, cuestión de que no vengan curiosos y se ponga a apoyar en la máquina y hacer esa información que no tiene que no debe, ¿entienden? No a todo el personal usted le va a asignar un equipo que tenga información confidencial de la institución, y recuérdense los privilegios que usted le va a asignar a cada personal. No es el mismo, no le puede dar una máquina con acceso remoto a un empleado que no requiere privilegios que no son de su posición, que son más altos, porque entonces va a tener una persona que puede dar flujo de informaciones inadecuadas. ¿Entendido? Entonces, en la parte que dice la ventaja e inconveniente de la solución RPO y RPO, chequeate los conceptos que te di en el contenido de RPO y RTO, y ahí, de acuerdo al análisis que tú comprendas, plantea las soluciones. Ya esa es la parte que tiene que ¿entendido? Ok. Está clara con relación a las 10 páginas. No tiene, y con relación a lo que no vamos tiene a que hacer las 10 analizar. páginas. No la hagan. Si le da 10 páginas y se inspiraron, ok, nítido. Bien. Si nada más pudieron hacer 6, 7, 8 páginas. Si pudieron hacer 6, 7, 8 páginas y cubrieron la mayor parte, recuérdense que esa parte de esa segunda unidad yo se la di para enriquecimiento más de ustedes que del contenido en sí del programa, ¿ok? Era para que ustedes aprendieran más. Y están viendo el contenido, que el contenido es muy bueno para ustedes, ¿ok? Pregunta. Profesor, ellos que le habla. Mire, tuve un inconveniente con el internet. Lo que usted me estaba diciendo, no pude. Joel, tú puedes ver la grabación ahorita, ¿verdad? Digo, voy a tratar de subir ahorita las grabaciones hoy en el transcurso de la noche. Cuestión de que cada grupo tenga todo y así lo visualiza de manera, lo escucha de manera detallada todo lo que explicamos cuando tú no estabas y de otros temas también. ¿Me entendiste? Joel, se le fue el internet otra vez. Bueno, señores, si no tienen más preguntas, hemos concluido entonces por el día de hoy. Lamento no haberle dado la asistencia así con el calor que siempre lo hacemos, pero la garganta mía está totalmente averiada. Se valora el esfuerzo, profesor. Cualquier cosa, quedo a su disposición. Recuérdense que es la última semana de trabajo. Quizás pueda prolongar 1 o 2 días más, pero traten de hacer el esfuerzo posible por concluir todo.
Si si tienen alguna inquietud o duda, tienen los 3 medios de comunicación que son el correo, el foro de dudas y el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Cualquier duda me la dejan saber por ahí. Le hice más o menos un arrow completo para que no tengan dificultad. Siéntense y lean para que puedan desarrollar. Le di la introducción más apropiada en cuanto a continuidad de negocio, que es lo que está actualmente al auge mayor en cuanto a las empresas y los impactos que están teniendo con ciertos incidentes. ¿Entendido? Leí también por ahí que MAPRE se certificó de continuidad de negocio. Lo pueden leer en el periódico. Creo que fue con la norma 22301. Chequense eso, que también va relacionado con lo que están aprendiendo y ahí se van nutriendo más. Dicen ellos que es la primera empresa que está certificada en cuanto a continuidad de negocio según la AEONOL. Se la voy a dejar de tarea esa parte de AEONOL para que investiguen qué es la AEONOL y cuáles las cualificaciones que ellos permiten para que una empresa se certifique para continuidad de negocio. ¿Entendido? Sí, profesor, Okay, entendido. Pasen muy buena noche y descansen un poco. Y Buenas noches, profesor. Pronta Igual, recuperación. que se mejore. Gracias, profesor. igual Pase usted. buena. Bye bye. Buenas noches, profesor. Disculpe, profe, ya no tendremos más Esta es la sesión. última sesión. Cualquier cosa me la dejas saber por el grupo. Y de ahí entonces yo te doy respuesta de cualquier inquietud que tengas. De acuerdo. Bye. Eso mejor. Mejor, facilitador. Hasta luego. A tus órdenes, Hans.